Éxodo 23 vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve y llévaselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo. Porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven, y pervierte las palabras de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y al 7º día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guárdalo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Acabamos de leer hasta el versículo 13. Leímos Éxodo capítulo 23 del versículo 1 al versículo 13. Aquí al final, el último versículo, aparece el último versículo que leímos hoy, el 13. Aparece una palabra que de pronto a muchas personas les parece como rara, como, de pronto es rara la cultura que menciona esa palabra, pero vamos a mirar qué dice. Dice, nombre de otros dioses no mentaréis. En mi país, en el país que me encuentro, hay una ciudad, una cultura que usa la expresión mentar. Tal persona se la pasa mentando así, pero es bíblico, ustedes la vieron, ¿no? Hay una palabra que también aparece en la Biblia que es malograr. Entonces, en Perú, cuando ustedes van a Perú, en Perú se usa mucho. Es normal decir, ¿y qué? ¿Lo vas a malograr? Así, es normal. Pero hay expresiones que aparecen en la Biblia que usan diferentes culturas, y la cultura que no pertenece a esa cultura critica, juzga, ve como loco, como malo. Cuando recién empezamos a leer desde el versículo 1, el versículo 1 y 2 vamos a considerarlo nuevamente. El versículo 1 en especial dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. El versículo 2 al principio dice, no seguirás a los muchos. ¿Por qué dice no seguirás a los muchos? Para hacer mal. ¿Por qué dice no seguirás a los muchos? Para hacer mal. No admitirás testigo falso. No seguirás a los muchos, porque la gran mayoría, ¿para dónde va? El común de las personas, la gran mayoría, dice las dos puertas. La puerta ancha que lleva a la perdición. Hay otra puerta. ¿Cuál es la otra puerta? La puerta angosta. La puerta angosta, ¿hacia dónde lleva? A la vida. La puerta ancha, a la perdición. La puerta angosta, el camino estrecho, pocos son los que lo hallan. Por eso dice, no seguirás a los muchos. Porque los muchos, ¿hacia dónde van? Hacia el mal, inevitablemente. ¿Qué es bíblicamente el bien? Únicamente Dios es bueno. ¿Quién puede hacer el bien? Únicamente Dios. Sí, cuando la Biblia dice que Dios nos tiene para buenas obras, dice las cuales Dios preparó de antemano. Porque las buenas obras, ¿quién las hace? Dios. Ya que Dios es el único bueno, las cosas buenas salen es de Dios. La persona que ya no vive ella, sino Cristo vive en ella, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, de esa persona puede salir el bien.
El apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La carne. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Hoy, precisamente, muchas me han preguntado por esas tres partes. ¿Por qué hay una confusión? Muchas personas no tienen claro sobre el cuerpo, el alma, el espíritu. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan cuando una vez en algún en vivo, pero hace tiempo, hice una comparación entre nosotros y un celular. Aquí tengo un celular. Entonces, los celulares o los teléfonos tienen adentro un chip. En algunos países le llaman SIM card. Acá en el país donde yo me encuentro le dicen SIM card. Así le dicen. No dicen chip. Véndame un chip. No, no dicen así. En las tiendas venden esa tarjetita. Es una tarjetita. En otros países, en la mayoría, le llaman chip. En la mayoría le llaman chip. La tarjetita que uno le mete por un lado, que tiene la marca de una empresa. Digamos, claro, yo compro el celular, o me lo regalaron, o lo tengo un celular, y quiero que funcione. Para que funcione, tengo que meterle una tarjetita de Claro. Estoy colocando un ejemplo. Tú puedes elegir la que tú quieras. ¿Sí? Tú puedes elegir de la empresa que te parezca mejor. Hablo de Claro porque Claro creo que hay en muchos países. Entonces compras un chip de Claro y se lo metes. Ese chip de pronto vale, no sé, $0.50 o $0.25, 25 centavos de dólar. Aquí vale eso. Ese chip vale 25 centavos de dólar. Entonces, coge uno ese chip. Sí, hay lugares donde vale $1. Bueno, depende de quién lo venda. Hay lugares donde de pronto valga más. Pero no estoy hablando en ese momento del valor del chip, no. Solamente que ese chip que es barato, uno se lo mete. Y una vez que uno le mete ese chip, generalmente uno tiene que meterle una aguja que viene con el teléfono. Le mete esa aguja y sale la tarjetica, un receptor de tarjetas, de mini tarjetas. Y ahí uno le mete un chip, una tarjetita de esas. Entonces, esa tarjetica representa el alma. Voy a hacer la comparación para que quede claro qué es el alma, qué es el espíritu, qué es el cuerpo. El cuerpo sería el aparato en sí. Si nosotros fuéramos el celular, voy a hacer un símil, una comparación de nosotros como si fuéramos el celular. ¿Para qué fue que se hizo el celular? ¿Con qué intención? Para comunicarnos, ¿cierto? Para que nos llamen, nosotros hablamos con nuestros seres queridos. ¿Aló, mamá? Sí, hola, mamá, sí, ay, qué pena, mamá. Sí, sí. Así, para eso es, para comunicarnos, como si estuviéramos de frente. Entonces, esa es la finalidad con la que fue hecho este aparato en especial. Sabemos que se usa para muchas otras cosas, porque ahora ya no se llama teléfono, ahora se le llama teléfono inteligente, o en inglés, smartphone. Así, así lo conocemos. Entonces, ¿con qué finalidad se hizo? Para comunicarnos, la finalidad básica con la que fue hecha un teléfono. Digamos que no es smartphone, sino es phone. Sí, que no es teléfono inteligente, sino es teléfono. Entonces, ¿con qué finalidad o para qué se creó ese teléfono? Para comunicarnos, ¿sí? Entonces, si este teléfono, mientras no tenga esa tarjetita de Claro, que se le mete a un lado, mientras no se le meta esa tarjetita, ese teléfono parece que sirve. Porque uno lo prende, uno puede usar la calculadora, la agenda, uno puede usar algunas cosas que tiene, algunas aplicaciones que vienen por defecto, pero no puede uno descargar aplicaciones actualizadas, no puede uno usarlo para lo que se hizo literalmente, que es para comunicarnos. No se puede usar como un teléfono, se puede usar como agenda, pero ¿cómo se llama esto? Teléfono. Pero no se puede usar como un teléfono mientras no tenga esa tarjetita. Eso mismo pasa con el espíritu. Esto que estoy haciendo es para que entiendan claramente qué es el espíritu. El espíritu es como esa tarjetita. Esa tarjetica, mientras está adentro, ese aparato sirve para lo que fue hecho. Dios nos creó a su imagen. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Cuando dice la Biblia y nos hizo a su imagen y semejanza, es que sopló en nosotros aliento de vida. Ahí mismo, en ese mismo capítulo, cuando dice que sopló aliento de vida, ahí cerquita, a unos versículos más adelante, es cuando en esos mismos versículos podemos ver que dice que hizo al hombre a su imagen, a imagen y semejanza. Bueno, eso lo dice el capítulo anterior, capítulo 1. ¿Sí? Así nos hizo. Más exactamente cómo lo formó aparece en el capítulo 2 de Génesis. Entonces, Dios nos hizo a su imagen y semejanza y sopló en nosotros aliento de vida.
sopló aliento de vida. Entonces, ese aliento de vida, ese espíritu que sopló en el hombre, es como haberle metido ese chip, haberle metido esa tarjetita. Ese es el espíritu. Cuando Dios dijo, ciertamente morirás, se refería a que iba a perder esa tarjetita. Iba a quedar aparentemente sirviendo. Sirve como calculadora. De pronto algunos celulares tienen algunos juegos instalados. Sirve para que una persona juegue, pero no sirve, ya perdió la imagen para la cual el fabricante lo diseñó. ¿El fabricante para qué diseñó este aparato? Para que uno se pueda comunicar. Por eso se llama teléfono. Bueno, que le dicen teléfono inteligente ya es porque tiene otras cosas adicionales, pero hablemos de la parte teléfono. La parte teléfono, quitando la palabra inteligente, la parte teléfono, el fabricante lo creó para que uno pueda llamar. Eso es un teléfono, ¿sí? Entonces, el fabricante lo hizo para eso. ¿Dios para qué nos hizo a nosotros? Para que tuviéramos comunión con Él. Para que fuéramos a imagen, permaneciéramos siendo a imagen de Él. Cuando Dios dijo, ciertamente morirás, se está refiriendo a que, haciendo la comparación, como si le sacáramos el chip. Dios dijo, ciertamente, ¿y por qué tuvo que decir ciertamente morirás? Porque ante los ojos de los seres humanos parece que no hubiera muerte, parece que no hubiera muerto. Entonces, por eso inclusive hay ateos que dicen, es una contradicción, porque Dios dijo, ciertamente morirás, pero si vemos, antes fueron abiertos los ojos de ambos. El que dijo la verdad fue Satanás, así algunos ateos dicen. Pero no es eso, sino cuando dijo, por eso es importante tener clara la diferencia entre espíritu, alma y cuerpo. Igual, cuando se nombra la expresión carne, muchas personas piensan, se está hablando únicamente del cuerpo. No, se está hablando del alma. No sé si sabían eso. Cuando se habla de carne, se está hablando de lo que creemos que es nosotros mismos. Nuestro pensamiento, nuestro punto de vista. Eso es lo que bíblicamente se llama carne. Ahora, ¿qué es el alma? En la Biblia dice que Jehová es el que redime el alma. Dios redime el alma, así dice la Biblia. Dios redime el alma. ¿Y por qué dice la Biblia que Dios redime el alma? Dios nos redimió. Acuérdense, en Isaías dice, vuélvete a mí porque yo te redimí. Él ya nos redimió. En Salmos dice, Dios redime el alma. Ya en Isaías dice, yo te redimí. Pero sabemos que hacía falta años para que realmente llegara nuestro Señor Jesucristo y se cumpliera ante nuestros ojos esa redención que Dios hizo. Cuando dice Dios es el que redime el alma, ¿por qué dice así? Estamos tratando de explicar, para quienes veo que están llegando personas, llegan. Estamos tratando de explicar para que quede claro qué es el alma, qué es el cuerpo, qué es el espíritu. Entonces, el alma es lo que realmente es lo que puede ser redimida. Dice el rey David, no dejarás que mi alma descienda al Seol. Bueno, ya sé que ahorita salió otra palabra, Seol. Seol en la Biblia aparece, en el Antiguo Testamento, aparece 43 veces la palabra Seol. El Seol, el Seol, el Seol. Entonces, esas 43 veces en el Nuevo Testamento no aparece. ¿Sí sabían? En el Nuevo Testamento no aparece igual, así en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿qué palabra aparece? Aparece el infierno. En el Antiguo Testamento el Seol. En el Nuevo Testamento el infierno. En el Nuevo Testamento, ¿cuántas veces aparece el infierno? 13 veces. 13 veces aparece la palabra infierno en el Nuevo Testamento. 11 de ellas las dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento no aparece. ¿Sí? El infierno, la palabra infierno, no aparece en el Antiguo Testamento. Aparece la palabra Seol. Ya sabemos que el Antiguo Testamento fue hecho en hebreo. El Nuevo Testamento en griego. Por eso ustedes pueden ver diferencias. Por ejemplo, la palabra Cristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo que todo el Antiguo Testamento habla de Él. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento habla de Él. La ley de Moisés, los Salmos y los profetas. Nosotros tenemos 5 divisiones en el Antiguo Testamento. Tenemos Pentateuco, libros históricos, libros sapienciales o poéticos, libros profetas mayores y libros profetas menores. Esas son las divisiones que nosotros tenemos en la actualidad. Pero nuestro Señor Jesucristo, el Antiguo Testamento lo divide en 3 únicamente. La ley de Moisés, los Salmos y los profetas. Solamente existe eso. Eso es el Antiguo Testamento. La ley de Moisés, los Salmos y los profetas. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo se refiere al Antiguo Testamento, dice todo el Antiguo Testamento habla de mí. ¿Quién es
¿Quién es nuestro Señor? Cristo. Pero la palabra Cristo no aparece en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento aparece Mesías. En el Nuevo Testamento aparece Cristo. Porque Cristo es igual que Mesías, pero en griego. Y Mesías es igual que Cristo, pero en hebreo. ¿Sí? Entonces por eso aparece Seol, el Seol, el Seol. Para quienes no sabían, busquen los versículos que hablan del Seol y se darán cuenta que es lo mismo cuando nuestro Señor Jesucristo habla del infierno. Los 11 versículos que en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo habla del infierno aparecen 13 veces. Uno lo dice Santiago, el otro lo dice Pedro y los otros 11 los dice nuestro Señor Jesucristo. Los 11 versículos que nuestro Señor Jesucristo nombra el infierno, el infierno, el infierno, el infierno, es igual que cuando ustedes miran la descripción que dice nuestro Señor Jesucristo de lo que sucederá cuando nombra en la palabra infierno, es lo mismo que aparece en el Antiguo Testamento cuando se nombra el Seol. No dejarás que mi alma descienda al Seol. Porque ¿qué es lo que se va al infierno? Ya saben, Seol e infierno, ya saben, es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que se va al infierno? El alma. No sé si ustedes se acuerdan cuando miramos Lucas capítulo 16, el versículo 19 en adelante aparece una parábola. La parábola del rico y Lázaro. En esta parábola, nuestro Señor Jesucristo cuenta dos personas que murieron. Uno fue realmente con Dios, al seno de Abraham. ¿Quién es Abraham? El padre de la fe. Entonces, al seno de Abraham. ¿Y el otro dónde fue? Fue al infierno. Habla de esos dos. Sí, en algunas Biblias dice Gehenna. Y hay muchas interpretaciones extrabíblicas al respecto, pero está hablando del lugar de tormento. Lo más importante es que ahí dice el lugar de tormento. Es otra forma de nombrarlo. Hay historias al respecto de que eso era un basurero, pero no quiero hablar de eso, porque eso ya no es bíblico. Les estoy hablando únicamente de lo que aparece en la Biblia. Dense en cuenta que cuando les hablé del Seol, yo no me estoy remitiendo a libros de teología. Yo no les estoy diciendo, sí, sabemos que el Seol es esto y es esto. Teológicamente no. Yo les estoy hablando con la Biblia. ¿Sí? Si ustedes quieren ver alguna respuesta sobre algún tema, no busquen interpretaciones teológicas. Por eso no quiero hablar lo que otras personas dicen de lo que nuestro Señor Jesucristo nombra en Lucas 16. No, estamos hablando del lugar de tormento. Ya, dejémoslo así. Nuestro Señor Jesucristo habla de esa persona donde fue, al lugar de tormento. Estando atormentado, él decía que por favor mandara a Lázaro, que estaba en el seno de Abraham, por favor lo mandara a que mojara su dedo en agua y tocara sus labios porque él ardía, se quemaba en esa llama. Entonces, sí, hay personas que quieren que eso no sea así. El corazón de nosotros. No hay personas. Todo ser humano desea que eso no sea así. Porque todo ser humano es opuesto a la palabra de Dios. Todo ser humano es contrario a Dios en modo natural. La persona que logra tener el mismo corazón de Dios, ¿qué necesita? Necesita su espíritu. ¿Qué fue lo que perdió el ser humano en el momento en Adán? Romanos 5:12 dice, por un hombre entró el pecado al mundo, por lo tanto, la muerte pasó a todos los hombres. Se está refiriendo a en Adán, toda la humanidad murió. Hay personas que lo niegan, hay personas que dicen, no es así, no es así. ¿Quiénes lo niegan? Los que están en las obras. ¿Quiénes están en las obras? Las personas que piensan que son pecadores cuando ellos hacen o dejan de hacer algo. Entonces, por omisión o por acción, ellos se consideran a eso lo que hace que una persona sea pecadora. Acuérdense que hicimos el dibujo de un árbol. El árbol, ¿de qué es el árbol? El árbol es pecado. Nosotros lo pusimos con una naranja. El árbol es de naranja. Si el árbol es de naranja, cuando ese árbol era pequeñito, pequeñito, hasta ahora estaba germinando, solo se veía como una hojita y ya como que le iba a salir otra hojita. ¿Era árbol de naranja o no era árbol de naranja? Era árbol de naranja. Pero es pequeñito, hasta ahora le va a salir una hojita. Es un árbol de naranja. Pero un árbol de naranja, el concepto que tengo de un árbol de naranja es algo grande que bota naranjas. No, esa cosita chiquita que hasta ahora está germinando y hasta ahora le está saliendo una hojita, espere que pasen unos años y va a ver que es un árbol. Y cuando le salga fruto, sí era un árbol de naranja, porque ¿qué fruto da? Naranja. Así es el pecado. El ser humano, siendo pequeñito, cuando lo miramos, ¡ay, qué ternura! Transmite ternura, ¿cierto? Según las obras, según la visión, la óptica de las obras, se convierte en pecador cuando comete pecados. Es como decir, ese árbol es árbol de naranja cuando dé como fruto de naranjas. Mientras no dé fruto de naranjas, ese árbol no es árbol de naranjas. Eso es lo que el ser humano
en las obras interpreta del pecado. ¿Es pecador una persona cuando produzca frutos de pecado? No, los frutos de pecado sí se pueden llamar pecado, ciertamente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Sí, la infracción de la ley se puede llamar pecado. Ese es el fruto que le sale, se puede llamar pecado. Pero realmente, ese árbol, así sea pequeñito, así ya le salga una hojita, ay, que si pasa cualquier persona y lo pisa, lo mata. Pero un árbol no se mata, un árbol no se puede matar. Sí, porque ese es un árbol de naranja. Espere que pasen años y verá que es árbol de naranja. Igual el ser humano. Tú lo ves así pequeñito, juzgando por la óptica de las obras, tú dirías, no, pero ¿cómo voy a decir que este bebé es pecador tan lindo? Mírelo tan lindo, tan inocente, está dormido. ¿El qué pecado ha hecho? Así juzga el ser humano desde la óptica de las obras. ¿Cómo ve pecado? Como lo que hace o no deja de hacer. Cuando ya tenga 5 o 6 años y diga mentiras, las personas dicen, ay, ese niño ya se acaba de convertir en pecador. Ay, tan tierno que fue. Pero cumplió 3 años y dijo la primera mentira. Las personas piensan de esa manera. Solo cuando le ven el fruto, piensan, ya es pecador. Es como decir que ese árbol de naranja solamente es árbol de naranja cuando realmente sea grande y le salgan fruto. No, sí, el fruto también se llama naranja. Sí, ese árbol es de pecado. ¿El fruto cómo se llama? Pecado. El fruto que le sale es pecado. Por eso, la Biblia, el apóstol Pablo dice, hay pecado no de muerte y hay pecado de muerte. Hay pecado no de muerte. Está refiriéndose a ese fruto que le sale. ¿Por qué le sale ese fruto? Porque el árbol es de pecado. Si el árbol es de pecado, le va a salir ese fruto. Acuérdese que, hablando de Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 4, pareciera que dijera que únicamente es pecado el fruto. Únicamente es pecado la infracción de la ley. Pareciera que estuviera diciendo así. Ese es el versículo 4. Pero si ustedes leen el versículo 5, que no lo consideran, las personas que están bajo la ley no consideran el versículo 5, mucho menos el 6. Si leemos los 2 versículos que siguen, y lo vamos a hacer, vamos a mirar, vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Espero que tengan Biblia, búsquenlo, Primera de Juan, capítulo 3, dice el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Mire lo que dice. El que comete pecado infringe también. Entonces está nombrando el pecado y está nombrando la ley. Y la infracción de la ley. La infracción de la ley es transgresión. Toda infracción de la ley es una transgresión. Transgredir es infringir la ley. Entonces aquí está hablando de las transgresiones. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Desnombró el pecado y nombró también las transgresiones. Termina de decir el versículo 4. Pues el pecado es infracción de la ley. Sí, está hablando de las transgresiones. Las transgresiones también son pecado. El árbol es de pecado. El fruto también es pecado. Las transgresiones son el fruto. Pero ese arbolito cuando era pequeñito era un árbol de pecado. Cuando creció más, sigue siendo árbol de pecado. Cuando le salió fruto, el fruto se llama pecado. ¿Sí? Entonces, miren lo que dice el versículo 5, que es el versículo que no tienen en cuenta las personas que están bajo la ley. Las personas que no pueden entender cómo un bebé puede ser pecador. No lo pueden entender. ¿Esas personas son conforme al corazón de Dios? No. ¿Quién es conforme al corazón de Dios? David. ¿Y sabe qué dijo David? En maldad fue concebido. Él fue concebido en maldad. ¿Quién? El rey David. Pero hay personas que, no, concebido, o sea, desde el momento de la concepción, desde el momento que era una célula, ¿ya es pecador? No. Y entonces cuando nace, mis ojos, ¿cómo lo ven? Mis ojos lo ven tierno, lo ven inocente. Esa es la expresión que más usan. Mis ojos ven inocente. Como mis ojos ven inocente, yo no puedo llamar pecador a ese bebé tan lindo. Sí, eso es nuestra lógica, eso es nuestro punto de vista. ¿Y qué se opone a la palabra de Dios? Nuestra lógica. Una persona con su lógica, con su punto de vista, puede tener una religión muy bonita. Puede tener una religión que ante los ojos de las demás personas se ve excelente. Y las alabanzas, de primera, cuando tocan la guitarra, el piano, la batería, suena excelente. Pero una religión falsa, sinagoga de Satanás. Pero yo llevo tantos años yendo a una iglesia cristiana. ¿Usted es pecador o no es pecador? Claro que yo soy pecador. ¿A qué vino Jesús? Pues Jesús vino a limpiar nuestros pecados. Vuelvo y le pregunto, ¿usted es pecador o no es pecador? Sí, claro, ¿yo cómo voy a decir que no es pecador? Espera, usted me está confundiendo. ¿Jesús a qué vino? Jesús vino a limpiar nuestros pecados.
Ah, bueno, ¿Jesús lo hizo? Sí, claro, Jesús triunfó en la cruz, Él triunfó, Él derrotó al pecado, Él ahí venció al pecado, venció a la muerte. Bien, ¿usted es pecador? Sí, yo soy pecador. ¿Sabe por qué las personas se expresan así? Porque ellos creen que son pecadores por la ley, bajo las obras, por algo que ellos hagan o dejen de hacer. Pero bíblicamente no es así. Miren lo que dice el versículo 5. Ya leímos el versículo 4, que ese se lo saben de memoria, las personas que están bajo la ley, se lo saben de memoria, pero no conocen el 5 y el 6. Miren lo que dice el 5. Dice el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. El versículo 4 parece que está diciendo que el pecado es únicamente transgredir la ley. Pareciera que estuviera diciendo eso, pero no está diciendo eso. Cuando miramos el versículo que le sigue, el versículo 5, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Voy a leer el versículo 6, el que le sigue. Leímos el 4, que es el que se saben de memoria los que están bajo la ley, pero no se saben el 5, no conocen el 5. Y mucho menos conocen el 6. Miren lo que dice el 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Acabamos de leer cosas que sí, a más de uno le sorprende. ¿La Biblia dice eso? Sí, en la Biblia dice eso. Sí, el versículo 4 tiene lógica. El versículo 4, ¿cómo ubica? ¿Ubica? Que debemos entonces esforzarnos por cumplir la ley, igual que la mujer sorprendida en adulterio. ¿Ella cuánto tiempo estuvo luchando contra la infracción de la ley? ¿No estuvo luchando toda su vida por no infringir la ley? Ella sabía, nació en una cultura donde si se daban cuenta que ella era adúltera, la iban a matar. Ella no desconocía esto, pero toda su vida hacia dónde era arrastrada. He hablado, y disculpe lo que voy a decir aquí, las damas, le pido disculpas a las damas por lo que voy a decir en ese momento. He hablado con muchos jóvenes, adolescentes y aún personas mayores que me hablan con vergüenza de la masturbación. Ese es un tema que es tabú, en muchos lugares no se puede ni mencionar, pero entonces personas me dicen, yo no quiero, porque yo noto que yo me propongo, ya no más, ya no voy a volver. Pero yo me propongo eso, pero en una semana, en 15 días, a veces me dicen al día siguiente, a los 3 días. Vuelven y vuelven. Hay personas que quieren. Dicen, yo no quiero, yo no quiero, de verdad yo no quiero. Esa mujer sorprendida en adulterio, igual, ella nació en una cultura donde si se daban cuenta que ella era adúltera, iba a morir. Pero había algo más fuerte que la arrastraba a ella a seguir adulterando, a seguir adulterando, a seguir adulterando. ¿Qué hacen o qué enseñan las personas que están bajo la ley? Las personas que están bajo la ley, ¿sabe qué enseñan? Usted deje de adulterar. A la mujer adúltera le dicen, deje de adulterar. Ella dice, yo quiero dejar de hacerlo. Yo no quiero que me descubran. Si me descubren, me matan. El día que me descubran adulterando, me matan. Yo no quiero, pero es que soy arrastrada. Es como la persona que apuesta. La persona que hace apuestas no quiere ya seguir perdiendo su dinero, su quincena, no quiere. Pero esa persona vuelve y es arrastrada. De pronto ustedes conocen a alguien que jugó una vez. No, pero ustedes conocen a apostadores realmente que ya son enfermos. Ellos ya no pueden salir de ahí. No pueden. Tienen que realmente como amarrarlos o tienen que hacer algo con ellos, así como el alcohólico. Tiene que ser rehabilitado. Porque él dice, no, pero es que eso es una agüita. ¿Quién dice que esa agüita a mí me va a dominar? Yo porque quiero. Yo porque quiero tomo esa agüita, pero yo la dejo cuando quiera. Esa persona es alcohólica. Pero como no se ha dado cuenta que es alcohólica, sigue siendo arrastrado por el alcohol. En el momento que se dé cuenta que es alcohólico, ¿sabe qué dice? Ayúdenme, yo no puedo, necesito ayuda, sálvenme del alcoholismo, porque yo no puedo salir del alcohol por mí mismo. Igual con los que tienen problema con la masturbación, quieren salir, pero son arrastrados. Igual con la mujer sorprendida en adulterio, quiere dejar de adulterar. Está en una cultura donde la sorprendan, la matan. Es más grave que estos otros dos. Pero ella no puede dejar de hacerlo. Hay personas, Dios a ti te permitió una debilidad. Yo no sé cuál es la debilidad. No es para que tú juzgues al que toma. Pero la gente para qué toma. No es para eso. No, porque si tú no tomas, no mires al que toma, no. Si tú no tomas, mira si tú eres mentiroso o si tú eres lujurioso. Eso debes fijarte. ¿Cuál es tu debilidad? No mirar la debilidad de los demás para tú sentirte mejor. Yo no sé por qué mi vecino toma y llega borracho y golpea a la esposa. No, pero ¿qué es esto? La persona que hace eso está en el sentido comparativo.
Y el corazón de las religiones es que tú te compares con los demás para tú sentirte bien. Pero no, bíblicamente tú debes ver es tus debilidades. Dios quiere que miren la debilidad que te dejó a ti. Y date cuenta, tú no la puedes dejar. Esa debilidad te arrastra, te gana. Dios para eso permitió esa debilidad. El poder de Dios, ¿sabe dónde se perfecciona? En tus debilidades. Ahí se perfecciona Dios. No en la debilidad del vecino, no, en tus debilidades. Cuando tú logres ver tus debilidades, ahí se perfecciona Dios. Entonces Dios, ¿por qué permitió en la mujer adúltera esa debilidad? Ella no podía controlar, ella no podía. Entonces, si alguien se acerca, un fariseo, se acerca y ella le dice, yo le voy a decir algo, pero por favor, esto es un secreto. Si usted lo dice a alguien, me matan. Yo lo voy a decir a usted. Y le decía al fariseo, es que yo adultero y adultero y adultero. ¿Sabe qué le dice el fariseo? Como él está bajo la ley, el fariseo le va a decir, deja de adulterar, no seas así, deja de adulterar. No, eso es falta de voluntad. Tú debes proponerte ya, de una sola propón, que ya no lo vamos a volver a hacer. Eso le va a decir el fariseo. Y sabe las personas, cuando Jesús le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, vete y no peques más, las personas piensan que Jesús le está diciendo lo mismo que el fariseo. Que Jesús le está diciendo, síguete esforzando. Eso que te acabo de decir, vete y no peques más, me refiero a, sigues, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate para que ese adulterio no salga de ti. Yo sé que tú toda tu vida has estado tratando de dejar de adulterar. Yo sé, soy consciente, yo conozco tu corazón. Toda tu vida has estado tratando de dejar. Pero ¿sabes qué te digo ahorita? Vete y no peques más. En ese sentido te estoy diciendo, sigue esforzándote para que esa debilidad no salga de ti. Sigue esforzándote, tal vez algún día. De tanto que tú te esfuerces, tal vez algún día lo logres. Jesús no le dijo vete y no peques más en ese sentido. ¿En qué sentido le dijo vete y no peques más? En el sentido que está escrito en el versículo que leímos hoy. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Vuelvo y lo leo, ya para finalizar. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Los que están bajo la ley leen 3 versículos más adelante donde dice no practica el pecado, porque eso lo entienden. La lógica entiende no practica. Ah, es que se refiere esa no práctica. No, espere. Dejemos a un lado esa frase no práctica porque veo que te está confundiendo y te está metiendo en las obras. Esa frase saquémosla. Esa frase que la abracen los que están bajo las obras. Quédate con esta frase, no peca. O en ese versículo 9, donde dice no practica el pecado, no leas el principio de ese versículo, quédate con el final. ¿Sabe qué dice el final del versículo 9? No puede pecar. Sé que es confuso, sé que esto no lo puede recibir. Puede recibir, no practica el pecado porque lo puedes combinar con la lógica para seguir en las obras, para creer que Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques más, en el sentido de esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. No le dijo en ese sentido. Igual que el fariseo. Jesús no le habló igual que los fariseos. Jesús era opuesto a los fariseos. Los fariseos le decían, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Ese es el corazón de los fariseos cuando están bajo la ley. Pero ese no es el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Él era opuesto a los fariseos. Nada que ver. Espero que hoy haya quedado claro qué es el alma, qué es el espíritu. El alma es la que Dios redimió. El alma. El espíritu, cuando una persona vuelve a tener el espíritu lo perdió el ser humano en Adán. Cuando una persona vuelve a tener el Espíritu, cuando recibe la salvación, fuisteis sellados con el Espíritu. El Espíritu vuelve a una persona, ¿en qué momento? El momento que la persona recibe la salvación. Si aún no has recibido la salvación, te invito a que veas básicamente 3 videos. Aquí, en este perfil escrito está también, mira, cuando entres a la página principal de este perfil escrito está también, aparece 2 pestañas, una pestaña que dice la verdad y otra pestaña que dice salmos. Está mi foto, aparece mi foto redondita y abajo dice la verdad y salmos. Y luego aparecen los videos, todos los videos. Pero de esas 2 pestañas, la verdad y salmos, entra la pestaña que dice salmos. Mira el Salmo 3, luego mira el Salmo 9 y luego mira el Salmo 33. 9 es 3 por 3. Mira el Salmo 3, el Salmo 9 y el Salmo 33. Sé, muchas personas han podido recibir la salvación a través de esos 3 videos cortitos. Míralos. Apenas termine este en vivo, míralos. Entra al perfil y míralos. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Permite que las personas que han podido escuchar y se han podido dar cuenta que hay 2 enseñanzas diferentes, las obras y la gracia. Las personas que aún están bajo las obras, todo lo interpretan por su lógica, por su punto de vista. Las personas que están en la gracia se han negado a sí mismos y pueden recibir la palabra de Dios tal cual como Él la da, sin tratar de ajustar a las obras, sino simplemente rindiéndose a lo que está escrito en la palabra.
Y así creyéndolo y recibiéndolo sinceramente. Permite que lo puedan hacer. Permite que puedan recibir la salvación. No en vano les has permitido que entren a este en vivo para que escuchen la predicación desde la óptica de la gracia. No las obras como enseña el 99%, sino desde la óptica de la gracia. Te pido que tengas misericordia con ellos. Haz lo que sea necesario en el corazón de ellos para que ese corazón doble ante tu palabra. Te lo pedimos junto con los hermanos que hay en este momento en el en vivo y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.